Buen día, tarde o noche, profesor. Yo soy Aldo Castillo, del grupo 19 de Cálculo Integral, y este va a ser el video en el que voy a exponer la vida y obra de uno de los matemáticos más influyentes de toda la historia hasta ahorita, que es Bernard Riemann. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bernard Riemann nace en 1826 en un pueblo pequeño de Hannover. Antes era parte del Imperio Germano y ya después con el tema de la guerra y eso se separó, pero antes era considerado parte del reino de Hannover y nace en la cuna de una familia que tenía escasos recursos y que realmente batalló mucho en ese sentido. De hecho, muchos biógrafos coinciden en el hecho de que fue la misma mala alimentación, la mala calidad de vida que se le brindó a Riemann y a sus hermanos, que al final terminó falleciendo a una edad de 40 años. Y bueno, lo que habría pasado si hubiera vivido lo de Leibniz, lo de Newton, lo de Gauss, sería increíble, la verdad. Pero bueno, y bueno, su padre era pastor luterano y es el segundo de seis hijos, perdón. Y también sus estudios iniciales estaban enfocados principalmente en la teología. A ver, esto es muy importante porque por parte de la influencia paterna, Riemann pensaba estudiar teología en la Universidad de Göttingen, pero al final se terminó decantando por las matemáticas tras ingresar a una conferencia magistral impartida por Gauss. Y al final, bueno, pues todos conocemos quién es Gauss. Entonces eso hizo que Riemann encontrara su camino profesional, porque él desde que estaba pequeño ya tenía como que esos dotes matemáticos y siempre proponía problemas realmente muy complejos a su papá y cada vez iban aumentando de nivel y es que él iba poco a poco formándose en esta vida matemática. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, sus estudios iniciales estaban orientados a la teología y su inspiración fue la clase magistral que tuvo con Gauss y al final se inclina por las matemáticas en la Universidad de Göttingen en 1827, me parece. Y bueno, tras ingresar a la Universidad de Göttingen, él tiene clases de matemáticas y fue alumno de Gauss y también tuvo clases de física por parte de Weber. No recuerdo muy bien el nombre completo del físico, pero Weber también fue una persona muy importante para la física como tal. Y bueno, de hecho, junto con Gauss, ellos hicieron grandes aportes a la teoría de electromagnetismo. Y bueno, tiene un tiempecito que está ahí y ya después, como por 1851, es que este Riemann publica su tesis que fue supervisada por Gauss, en la que él comparte por primera vez la idea de superficies de Riemann. Bueno, se le puso ese nombre, pero realmente son un tipo de superficies muy especiales que realmente están sobre el campo complejo y que permiten hacer muchos análisis que en una superficie euclidiana no se podría hacer, porque como tal toma la curvatura de un espacio para poder hacer muchos análisis y es muy increíble. Y su influencia no solamente se basa en la física, también tiene influencia obviamente en la matemática, el estudio de matemáticas, en el caso de la integral de Riemann, en el caso de otras cosas que vamos a tocar más adelante. Pero por ahora esto es lo importante, que al final accede a la Universidad de Göttingen y publica su tesis en 1851. Y bueno, ya después, en 1857, es que él, después de varios años y después de compartir su tesis, se vuelve profesor en la Universidad de Göttingen. En 1859 lanza su hipótesis sobre la secuencia que tienen los números primos y al final esa hipótesis se le conoce como la hipótesis de Riemann, entre otros muchos artículos, pero pienso que este es uno de los más importantes porque tiene muchísimas aplicaciones, incluso también en la física, en el caso de la teoría de cuerdas. Y en 1862 se vuelve profesor titular
de la misma Universidad de Göttingen y se termina casando. Y en 1866 fallece tras una infección de tuberculosis. Y en serio que fue muy lamentable la corta vida que tuvo Riemann y era una de las mentes más brillantes. El mismo Gauss mencionaba que él veía en Riemann una mente muy, pero que muy brillante. O sea, fue alumno de Gauss, del príncipe de las matemáticas, que es considerado uno de los mejores, si no es que el mejor matemático que ha habido hasta la fecha. Y ahora que él diga que Riemann era una mente brillante, da mucho de qué hablar, da mucho de qué hablar. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre las contribuciones clave, que son prácticamente, bueno, el legado que dejó Riemann para la historia de la matemática. Y bueno, vamos a comenzar con la métrica riemanniana, que bueno, esta métrica toma en cuenta el espacio complejo. Toma el espacio complejo y al final, en vez de tener un espacio plano, como podría ser en la geometría euclidiana, donde se tienen dos figuras y se quiere calcular la distancia entre estas dos, supongamos entre estas dos figuritas hay una distancia, bueno, pues es una línea recta, pero realmente si queremos calcular la distancia, por ejemplo, de China a México, estamos de acuerdo en que la Tierra tiene una forma, bueno, parecida a una esfera. No es completamente esférica, pero es lo más similar a una esfera. Entonces, realmente, si queremos calcular, por ejemplo, la distancia de aquí, que supongamos es México, a China, realmente tendríamos que hacer esto. No sería una línea recta como en el caso de la geometría euclidiana, donde la distancia, bueno, toma en cuenta, no toma en cuenta la curvatura del espacio. Pero ahora lo que hace aquí, la métrica riemanniana, es que logra calcular la distancia de, por ejemplo, China a México tomando en cuenta la curvatura del espacio, con otras métricas importantes como son los ángulos que otorga la esfera, en este caso el espacio, etcétera. Y otra cosa que es muy importante, igual otra vez retomando lo de la métrica, nada más que a un nivel un poco más avanzado, es lo de la geometría riemanniana. Esto como tal ya tiene implicaciones en la física y también obviamente en muchas áreas de la matemática, pero sobre todo en la física. ¿Por qué? Porque eso implica la forma del universo. De hecho, se cree que Riemann tuvo la idea de la teoría de la relatividad, o sea, la curvatura del espacio-tiempo y que es influenciado por la gravedad. Bueno, pues Riemann ya tuvo esa idea, quizás no tan explícita, pero sí tenía una idea de la importancia de la curvatura del espacio para la influencia de los fenómenos físicos. Algo que en la física clásica, pues, estaría completamente en contra, porque, por ejemplo, Newton consideraba que al final los fenómenos físicos pasaban en un espacio, sí, pasaban en un espacio. Por ejemplo, cuando cuando un cubo de metal quiere caer sobre una calina, bueno, pues lo único que se considera es la fuerza, la distancia, el tiempo, la velocidad, etcétera. Esos valores y esas métricas que normalmente usamos, pero Riemann decía que parte de la importancia de que este objeto caiga es la curvatura y la forma que tiene el espacio. Entonces, Riemann, a base de unos cálculos y también, de nuevo, entrando al campo complejo y de la famosa función z, es que puede aproximarse a la forma del universo. Y esto al final tiene muchísimas implicaciones en la física. Prácticamente la teoría de la relatividad general de Albert Einstein fue basada en esta curvatura del espacio que Riemann anteriormente ya había propuesto. Y esto es muy importante. Ahora, otras aplicaciones que tiene, no repito, está la aplicación que tiene en la física, esta curvatura en el espacio, con la llamada teoría de la relatividad de Albert Einstein. También creo que lo mencioné anteriormente, pero la hipótesis de Riemann, que es muy importante, que, que trata de encontrar una secuencia entre los números primos y al final es una serie infinita que, que de ser cierta encontraría, como lo digo, una secuencia entre los números primos porque como tal no se ha encontrado una secuencia. Entonces, como digo, es una hipótesis, realmente no está confirmada,
y es uno de los problemas más importantes de la aritmética, básicamente. Bueno, la aritmética se encarga de las operaciones elementales y también del estudio de los números, en su parte más elemental y en este caso también de los números primos. Entonces es el problema, bueno, uno de los problemas más importantes de la aritmética actualmente y no ha sido resuelto. Y también es una secuencia muy importante que tiene aplicaciones, por ejemplo, en la criptografía a la hora de que nosotros creemos nuestras contraseñas. Los dígitos que ponemos están cifrados con números primos. Entonces, al final, si esta hipótesis es cierta, al final podremos encontrar la contraseña de cualquier persona fácilmente porque ya conocemos la secuencia que siguen los números primos. Pero bueno, es en caso de que sea cierta la hipótesis. Y bueno, también tiene muchas aplicaciones en la topología, prácticamente la geometría riemanniana y el campo complejo. Y poco más, esas serían las aplicaciones que tiene prácticamente la geometría riemanniana y la métrica riemanniana y la hipótesis en las áreas de la matemática, física e ingeniería. Y pues bueno, pasamos a la siguiente y última. Y bueno, es el legado matemático que al final tuvo Riemann. Tuvo una contribución enorme, enorme a la matemática, como se puede ver tan solo con el hecho de que él aportó en el teorema fundamental del cálculo integral, en el concepto de la sumatoria de cuadrados infinitos para el cálculo de áreas. Con eso ya se está viendo una aportación muy grande a la matemática y también una mente demasiado brillante. Y bueno, también la hipótesis de los números primos, la función z, que al final termina siendo una suma infinita. Y bueno, creo que ya tomé en cuenta la función z y la hipótesis. Ahora me gustaría hablar de lo último, que es lo más importante, y de hecho lo que estamos estudiando ahorita mismo en cálculo integral, que es el área bajo la curva. Prácticamente lo que decía Riemann es que si se tiene una curva que representa, supóngase, la aceleración de un cuerpo, al final esa curva nosotros queremos calcular el área que hay debajo, porque nos da información de muchísimo valor, que al final podemos ocupar para posteriores cálculos que se aplican en la física, en ingeniería, incluso en la matemática, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que hacía Riemann es que para calcular el área que estaba debajo de esta curva, es que hacía muchos rectángulos, muchos, 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 y cada vez iban haciendo más y más y más pequeños y se iban haciendo más rectángulos, hasta que al final todo el área que estaba aquí estuviera cubierta en su mayoría por rectángulos. Y al final, esa sumatoria infinita de rectángulos era lo que daba el área bajo la curva. Entonces, es una idea muy brillante porque combina una idea muy, muy simple y muy sencilla, muy intuitiva de encontrar el área. ¿Cómo la encontrarías? Bueno, pues lo encontraría con rectángulos. Y entre más rectángulos se tenga, más precisión se va a tener al final, porque siempre va a haber como que pequeños espacios que no se cubran, pero entre más se tenga, más precisión se va a tener en el cálculo de áreas. Y esto obviamente creo que no hace falta que lo recalque porque todos ya conocemos la importancia de las integrales para la física, para la ingeniería, para calcular la ingeniería, bueno, para calcular áreas, volúmenes, longitudes de arco, revoluciones, entre otras cosas. Y también, bueno, pues creo que hay más aplicaciones en la física que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero sí, obviamente tiene aplicaciones en teoremas, en leyes. Y pues bueno, este ha sido el legado matemático de Riemann. La verdad es que personalmente es una biografía que yo no me esperaba, me agradó mucho, sobre todo porque tocó un campo que no muchas personas se atreven a tocar, que es el campo complejo, y al menos a mí me parece algo muy valiente por parte de este matemático que se lograra meter en el campo complejo y también las implicaciones que tiene, porque es un campo que es bueno, al menos yo pienso que es un campo que tiene mucho potencial para la matemática, la física y la ingeniería en general. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, profesor, por haber prestado su valiosa atención a este video. Espero que le haya gustado mucho y pues sería todo. Hasta luego.